Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con el doctor Atilio Borón. Atilio, además de ser uno de los más destacados teóricos de Latinoamérica y del mundo, es profesor regular titular de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior del CONICET, además de director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Fue también secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenido, Atilio, a este contacto internacional. Buenos días y muchas gracias por la llamada. Un placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema. Atilio, a partir de tu experiencia, ¿cuál es el estado del arte de la educación en la región? ¿Es posible hablar de una educación inclusiva de calidad en los países denominados progresistas? Mira, yo creo que en la región tenemos un mapa muy variado, ¿verdad? En donde lamentablemente las políticas del Banco Mundial que han llevado a la privatización de la educación superior se han impuesto con mucha fuerza en muchos países. El caso de Chile es el caso más extremo, al punto tal que la presidenta actual, Michelle Bachelet, ha tenido que hacer una promesa muy fuerte de campaña y está tratando de ver cómo revierte esa situación, pero el avance, digamos, de esas políticas privatizadoras en el ámbito educacional se siente con mucha fuerza también en países como México, como Colombia, como Perú, ¿verdad? Por el contrario, los países, digamos, progresistas o con gobiernos de izquierda o bolivarianos en América Latina han hecho un esfuerzo muy grande para afianzar a la educación como un derecho y expandir la matrícula universitaria y evitar de que el acceso a la educación superior sea considerado como un lujo o como una mercancía de difícil adquisición. Y en ese sentido estamos viendo, el caso de Venezuela, uno de los más interesantes, una gran expansión de la matrícula universitaria que evidentemente en los próximos años va a rendir frutos muy positivos. Y estamos viendo también cómo en Ecuador ha tenido que hacerse una reforma muy de fondo, porque Ecuador había sido un país en donde los avances de las políticas del Banco Mundial en materia universitaria condujeron a un verdadero desastre, que el presidente Correa, para no extenderme demasiado en este tema, tuvo que poner coto con una política de mano muy firme, obligando a los dueños de algunas mal llamadas universidades, que en realidad no eran universidades, eran simples negocios, ¿verdad?, a devolver el dinero porque estafaron a sus estudiantes. Y entonces, a partir de ahí, un compromiso del Estado por expandir aún más el sistema universitario público para evitar esa clase de aberraciones como las que ocurrieron en Ecuador. De manera tal de que estamos en presencia de un momento muy importante de expansión de la matrícula pública en algunos países de América Latina, que compensa la otra tendencia que era la dominante antes, que marcaba el rumbo de la privatización del saber superior. Atilio, tú como investigador sabes que las revoluciones del conocimiento en el presente son mucho más aceleradas que lo que eran hasta hace 3 décadas. Eso implica enormes desafíos para la formación docente. Desde tu punto de vista, ¿qué requiere la formación de los profesores hoy en día para poder garantizar una educación inclusiva de calidad? Mira, yo creo que en primer lugar requiere tener un contacto muy estrecho con el público nuestro, o sea, con nuestros estudiantes y las comunidades a las cuales debemos servir. Durante mucho tiempo la Universidad Latinoamericana estuvo orientada en lo que hace a sus planes de estudio, los materiales bibliográficos, la orientación general del profesorado, a emular el tipo de enseñanza o los contenidos que se producían en los países más desarrollados, sobre todo en Estados Unidos.
y de manera tal de que se enseñaban cuestiones, por ejemplo, que eran irrelevantes en nuestra América, al mismo tiempo que los grandes problemas nuestros que merecían nuestra atención no eran estudiados concienzudamente. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de las ciencias biológicas y de la salud, en donde, como en los Estados Unidos, el problema del Chagas no era un problema de salud pública, en las escuelas de salud pública de América Latina, que conformaban su programa, su currícula en función de los que existían en algunas universidades de los Estados Unidos, el mal de Chagas no era examinado, lo cual era un absurdo, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos que hacer un esfuerzo que finalmente se hizo para sincronizar nuestra enseñanza con la problemática real de nuestros países. De lo contrario, las ciencias sociales caían en la irrelevancia, y eso fue un poco lo que pasó durante buena parte de la última mitad del siglo pasado. Sin embargo, Atilio, nuestras universidades aún no tienen un banco de problemas, es decir, que referido a lo que enseñan y los problemas que hay sociales, y mucho menos un repertorio de soluciones, sino que un poco son las modas, o privan las modas de quienes están en la academia y cómo ven su perspectiva de desarrollar la investigación. ¿No habría que pensar realmente en construir bancos de problemas comunes para América Latina y regionalizados que puedan conducir la labor de la investigación universitaria? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante hacer eso. De todas maneras, Luis, creo que ha habido un avance, ¿no es cierto?, en estos últimos años que sería bueno no desconocer, un avance hacia una mayor conexión entre la universidad y su medio. Lo que pasa es que la enseñanza superior, o digamos la enseñanza universitaria, ha sufrido un muy acelerado proceso de globalización y de internacionalización, y en donde en esos procesos lo que se ha impuesto fue un modelo de educación universitaria que correspondía a las necesidades de los países desarrollados. Lo que pasa es que esa internacionalización mueve muchos recursos, muchos fondos destinados a la investigación, a la realización de seminarios, a la adquisición de bibliografías, a becas de perfeccionamiento, y eso ha trabajado como un elemento de control ideológico sobre nuestros universitarios, muchas veces inconsciente, pero no por ello menos eficaz, con lo cual, digamos, la posibilidad de avanzar en la dirección de una universidad vinculada a las necesidades de los pueblos ha ido haciéndose cada vez más difícil, pero comienza a haber, ya en las últimas décadas, un poco más, yo creo que ha comenzado a haber un reflujo, y gente como tú y la gente ahí en el Centro Internacional Miranda y en muchas instituciones de las universidades bolivarianas en Venezuela y otras experiencias similares en Ecuador, en Bolivia, que marcan la necesidad de volver a aquello otro, ¿no es cierto? De establecer, sí, un programa regional, pero de nuestra región, en donde sean nuestros problemas los que de alguna manera orienten la capacidad de investigación y de docencia que tienen nuestros universitarios. Ahora, es un camino largo, ¿verdad? Porque tú sabes muy bien de que América Latina, por su prolongada condición colonial y neocolonial, suele tener más vínculos con las potencias metropolitanas que entre nuestros propios países. Hemos ido avanzando un poco en esa dirección, pero todavía, digamos, son mucho más fuertes los lazos que cada uno de nuestros países tiene con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, digamos, con los países europeos, que los que tenemos entre nosotros. A veces es sorprendente lo poco que conocemos de la realidad social de nuestros vecinos y del mundo académico de nuestros vecinos. Digo, creo que hay casos interesantes que habría que explorar, digamos, en el sentido de que son países vecinos que sin embargo se dan la espalda, y se dan la espalda porque están mirando al norte. Ahora ya estamos avanzando para superar esa situación, pero creo que hay que promover muchos intercambios. Por ejemplo, en el caso de Venezuela a mí, y de Colombia, a mí siempre me sorprendió la prácticamente nula comunicación que hay entre los académicos de esos dos países hermanos, vecinos, y además que tienen tantos problemas en común. Y sin embargo las universidades tradicionalmente, digo,
hablo en periodo anterior, en el caso de Venezuela, el surgimiento del chavismo, las universidades estaban mucho más orientadas hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que hacia establecer vinculaciones recíprocas, ¿no es cierto?, entre los académicos de ambos países. Y lo mismo te puedo decir del caso de Chile y Bolivia, por ejemplo, en donde prácticamente no hay vinculación ninguna, e inclusive en una época no había de Brasil con ningún otro país de América del Sur. Sin embargo, eso se ha ido lentamente superando. O sea, hay indicios de que estamos empezando a avanzar en esa creación de un protocolo de problemas comunes a los cuales tenemos que dedicarnos, pero rompiendo muy fuertes tendencias que nos llevan, que nos atraen, que nos arrastran en otra dirección y que tenemos que resistir, porque de lo contrario nuestras universidades se convierten en meras cajas de resonancia, habladas en castellano, de las preocupaciones de otros centros universitarios en los Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra. Atilio, precisamente una de las polémicas que hay en el seno incluso de la izquierda pedagógica regional, continental, está asociado al tema de los sistemas de medición de la calidad educativa. Hay quienes apuestan por ir a aplicar en pruebas como PISA, PIN o los rankings universitarios, y hay quienes postulan que hay que construir sistemas de evaluación, pero que tengan que ver más con la vocación de los países y de los procesos de integración regional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, yo creo claramente que lo que ha habido durante mucho tiempo ha sido una especie de imperialismo del Banco Mundial y de las grandes universidades del norte que han establecido parámetros de evaluación de la calidad educativa que no tienen que ver con nuestras realidades. Digo, yo lo he visto esto, por ejemplo, de manera muy fuerte en organismos de ciencia y técnica de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, en donde la evaluación, los puntajes, ¿verdad?, que se le otorgan a los investigadores y la evaluación de la calidad educativa tienen que ver con cuánto se acercan al paradigma dominante en los Estados Unidos de evaluación, en donde uno lo que tiene que someter a discusión, en primer lugar, de que el paradigma dominante a partir del cual se hace la evaluación de la calidad en los Estados Unidos es un paradigma que está fuertemente marcado por la colonización ideológica que han sufrido las ciencias sociales y las humanidades en ese país a manos de los intereses del capital. Entonces resulta que se le otorga, por ejemplo, un premio Nobel a un supuesto economista que en realidad lo que hace es una serie de cálculos matemáticos y estadísticos que no tienen absolutamente ninguna relevancia y que inclusive son incapaces de predecir, que fue un poco la gran pregunta, fíjate tú, que me desvío un minuto pero creo que es interesante, cuando estalla la gran crisis del año 2007-2008, que no fue anticipada por ningún economista del establishment, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en América Latina. Se hace una reunión anual en Londres, en la London School of Economics, que es una institución muy prestigiosa, etc. A esa reunión protocolarmente asiste la reina de Inglaterra, que es una señora muy viejita, muy mayor ya, que va allá, toma su tacita de té y punto. Pero resulta que en el año 2009 la reina llegó allá, como siempre estaban todos los economistas ahí, varios premios Nobel, esperando que dijera unas palabras bueno, simplemente de formalidad, protocolares y nada más. Pero la reina se despachó con este comentario. Le dijo, miren, estoy muy a gusto de estar en esta casa tan prestigiosa, pero díganme una cosa, ¿cómo fue que ninguno de ustedes nos alertó de la terrible crisis económica que estaba por caer sobre este planeta? Dice, ¿cómo no puedo entender yo qué fue lo que pasó? ¿Cómo con gente tan esclarecida como ustedes nadie nos puso sobre aviso? Imagínate, Luis, lo que fue aquel silencio mortal de los académicos muy orgullosos de su saber, premios Nobel, premios por tal cosa, tantos miles de libros vendidos de teoría económica, y la reina les puso, digamos, el lenguaje común diciéndole, miren, ustedes no sirven para nada, porque realmente si no pueden anticipar una crisis de esta magnitud, porque no fue una crisis, no es, estamos todavía en esa crisis, ¿verdad?
Han pasado casi 7 años y seguimos en la crisis. Si ustedes no logran anticipar una crisis de esta naturaleza, ¿realmente para qué sirven? Es como un médico que ante un enfermo es incapaz de hacer un diagnóstico que diga, mire señor, usted se puede morir o puede tener una enfermedad grave. ¿Y eso por qué? Bueno, porque yo creo que las ciencias sociales se han convertido, estoy hablando de mi disciplina, las ciencias sociales, las humanidades, se han convertido en cajas de resonancia de la ideología del capital. Y entonces los criterios de evaluación son criterios que tienen que ver con eso. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo una tesis doctoral que demuestra el carácter irracional del proceso de producción capitalista en países como Argentina, Venezuela o Chile, y tú lo puedes demostrar con una certidumbre absoluta y matemática, eso va a ser considerado mala ciencia social, vas a tener una pésima calificación. ¿Por qué? Y porque se aparta de los cánones dominantes, donde se supone que lo que hace el capitalismo está bien, que la lógica del capitalismo es eficiente, es racional, que el individualismo posesivo es la única manera de entender el funcionamiento de la sociedad, y en cuanto tú te apartas de esos criterios, estás haciendo mal la ciencia social. Por eso digo que los criterios de evaluación tienen que estar dados en función de nuestras necesidades y de los objetivos nacionales que tienen nuestros países. Atilio, tú eres investigador superior del CONICET y profesor universitario. Tu experiencia, ¿cómo es la relación de la investigación real, práctica, no enunciativa, y la universidad hoy en día? Mira, depende un poco de las universidades. Hay universidades en las cuales no hay absolutamente nada de investigación. Desgraciadamente, por ejemplo, esa proliferación de universidades privadas que hubo en América Latina a partir de los años 80 fueron universidades de tiza y pizarrón, como le decimos acá, en donde no había investigación. Eran simples enseñaderos, como decimos con un cierto palabra muy despectiva, pero que es muy adecuada, en donde se reproducían cursos, programas, bibliografías de otros países, y no había ninguna investigación. Ahora, digamos, esa tendencia se empezó a revertir en algunos países. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los países de América Latina tienen los clásicos problemas derivados de la deuda externa, de la crisis fiscal, del financiamiento del sector público. Entonces resulta que no hay mucho dinero ahora para investigación. Esto lo estamos viendo, digamos, claramente en varios países de América Latina, huelgas docentes universitarias que se extienden por meses en Brasil, ¿no es cierto? El año pasado hubo una huelga de los universitarios de las universidades federales, no así las estaduales, que duró más de 4 meses. Huelgas que buscaban un ajuste por inflación, que no se le dio. Y entonces, claro, el recorte de fondos, ¿y eso qué hace? Que la investigación a veces no pueda ser realizada en la universidad. Y entonces, ¿quién viene en nuestra ayuda? Y viene el Banco Mundial, y viene el Fondo Monetario, o viene el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que te dan dinero para hacer investigación, pero junto con el dinero te dicen cuál es la teoría, cuál es el marco teórico, cuál es la metodología, cuál es el problema que puedes investigar y qué resultados tenés que llegar con tu investigación. Son investigaciones de legitimación de las políticas neoliberales que promueven estos organismos internacionales, que ante la crisis fiscal de muchos gobiernos en América Latina, la debilidad del financiamiento a la investigación, estos grupos pasan a ser los dadores de fondos y al mismo tiempo los dadores de la ideología y del marco teórico y de las problemáticas a investigar en nuestras universidades. Tocaste el tema de los salarios docentes, tangencialmente a partir de lo de Brasil. Y ahí es bueno tomar nota, porque los sueldos de los docentes, independientemente o variando de acuerdo al país o la región, oscilan en la actualidad entre $40 y $5.000. Es una disparidad brutal de los salarios docentes según el país y la región. Ahí tal vez pareciera que una de las agendas pendientes está en tratar de establecer un estándar común de sueldo más o menos compartido para los docentes en la región. ¿O cuál es tu posición al respecto? Yo creo que sí, que evidentemente hay una dispersión de remuneraciones en el sector universitario de América Latina muy grande.
Por supuesto, esto obedece a disparidades nacionales que uno no puede menos que tomar en cuenta, pero tengo la impresión de que hay que hacer un esfuerzo para lograr establecer un piso común básico de remuneraciones para el sector docente y que inclusive esto incorpore, ¿no es cierto?, una política de becas, de estudios para los jóvenes universitarios y para los estudiantes a punto de graduarse, a los efectos de ir nivelando hacia arriba y creando condiciones que permitan construir una masa crítica de universitarios latinoamericanos que tengan condiciones de ejercer a tiempo completo su profesión. Esto supone un proceso muy riguroso de selección a los efectos de garantizar la calidad de los profesores que van a estar a cargo de todo esto, pero sí evidentemente una precondición de todo aquello es que haya una mínima coordinación que impida que existan los desniveles tan grandes que hay hoy en la remuneración de los docentes universitarios en toda la región. Inclusive te diría, Luis, que a veces se reproducen dentro de los países, universidades en donde hay una paga sensiblemente superior que otras, incluyendo universidades públicas, lo cual habla a veces de las complejidades burocráticas y administrativas que tiene garantizar una adecuada remuneración del plantel docente aún dentro del mismo país. Atilio, tú diriges el programa latinoamericano de educación a distancia en ciencias sociales. Un poco para los docentes que nos están escuchando, ¿cuál es la experiencia de este programa y a qué se dedica? ¿Cómo pueden accesar los docentes o vincularse con tu programa en cualquier país de la región? Mira, el programa se inició en el año 2007, ¿verdad?, con el objetivo de hacer disponible para los universitarios y el activismo social, no solamente los universitarios, el activismo social de América Latina, lo mejor que el pensamiento crítico puede ofrecer en este momento. O sea, la idea del PLED, del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, es que llevemos las ciencias sociales a quienes las necesitan. Y quienes las necesitan, ¿verdad? Cuando hablamos de ciencia social, digo una ciencia social crítica, una ciencia social comprometida con el cambio, comprometida con la necesidad de avanzar en la dirección de una América Latina emancipada de los poderes económicos e imperiales que la han venido sometiendo durante tanto tiempo. Ese trabajo, ¿verdad?, hacerlo disponible a todo el mundo. Y en ese sentido, la Internet y la educación a distancia nos ha permitido ofrecer una serie de cursos que han sido aprovechados por estudiantes y por activistas sociales de toda América Latina, incluyendo algunos de Estados Unidos, de Europa, países interesados en tener un tipo de ciencia social diferente al convencional. Yo invito a los compañeros venezolanos a que visiten nuestra página web, simplemente buscan PLED en cualquier buscador, ¿no es cierto? Y ahí van a encontrar toda la referencia en nuestro sitio web. Los cursos que ofrecemos son cursos que damos a distancia y que reúnen todos los requisitos para ser acreditados luego en las principales universidades de América Latina. Nosotros hicimos un convenio especial con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad Federal de Río de Janeiro, mediante el cual los estudiantes que aprueben los cursos que organiza el PLED, esos cursos luego son validados como cursos de los programas doctorales de la UNAM y de la UFRJ de Brasil. Esto les da una idea de la calidad que tienen los cursos, que son impartidos en todos los casos por personas o por académicos con una trayectoria muy distinguida y en donde abarcamos temas, ¿verdad?, que son fundamentales para el momento actual de América Latina. El tema de la geopolítica, del imperialismo, la política y los mercados, el tema del agro y la transformación capitalista del agro, el tema de la gran minería y el extractivismo y el debate sobre las estrategias de desarrollo en nuestros países, amén de algunos otros temas clásicos como ser cuestiones de filosofía política, pero todos con un enfoque claramente crítico que no es el habitual en las ciencias sociales de cualquier universidad. ¿Quiénes se inscriben más en este programa? ¿Los hombres, las mujeres?
¿Qué grupo etario? ¿Los más jóvenes, los más viejos? En general la gente joven, y hay una leve proporción de varones mayor que de mujeres. Pero son experiencias muy interesantes porque tenemos ahí, los grupos se organizan bajo un régimen de tutorías, y entonces se organizan discusiones en donde podés tener en la discusión un venezolano, un colombiano, un brasileño, un argentino, un chileno, y se enriquece mucho el material de estudio a partir de las experiencias que aportan estos jóvenes o estas jóvenes que vienen de diferentes países y que dan a conocer su experiencia personal y social, que siempre contribuye a un mejor enriquecimiento de la situación. Atilio, si tuvieras que formularle 3 propuestas a los gobiernos de la región para mejorar la calidad de la educación, ¿cuáles serían esas 3 propuestas de políticas públicas? Bueno, es una pregunta muy difícil de golpe así. A ver, déjame ver. Bueno, primera propuesta, yo diría que tendría que haber un examen muy cuidadoso de qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que estamos investigando hoy en las universidades. Yo diría, primera propuesta sería crear un panel, ¿no es cierto?, de expertos que hagan un diagnóstico de qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que estamos investigando en las universidades, porque ahí por ahí nos encontramos con alguna sorpresa muy desagradable. Por ejemplo, que estamos enseñando cuestiones que no tienen ninguna relevancia para la problemática actual de América Latina. Yo diría, primera cuestión sería esa. En segundo lugar, hacer una política muy fuerte de promoción y de expansión de la matrícula universitaria, pero garantizando al mismo tiempo la calidad, porque a veces hay experiencias en América Latina en donde en algunas provincias hay una expansión, yo veo, ¿no es cierto?, muy fuerte de la matrícula, pero hay un rezago en la creación de una facultad o un grupo académico que responda con alto nivel a esas nuevas demandas. ¿Por qué? Porque te resulta más fácil abrir la universidad para incorporar muchos estudiantes que seleccionar después profesores de muy buen nivel para dar una educación de calidad. Y eso no es por mala voluntad, eso es simplemente porque hay un desfasaje, ¿verdad?, entre demandas de incorporación a la universidad insatisfecha por décadas en América Latina, lo cual hace que en cuanto abres las compuertas hay un torrente que te llega, y arriba no tienes profesores suficientes para poder atender a esa demanda. Entonces eso requiere una muy cuidadosa elaboración de una estrategia para garantizar el ingreso por abajo de estos estudiantes, pero al mismo tiempo tener la capacidad de garantizar profesores de muy buen nivel que los puedan atender y dar los cursos. Y la tercera cuestión, yo diría, sería tratar de buscar la manera de aumentar la inversión en educación, pero garantizando al mismo tiempo la adecuada administración de esa inversión, porque a veces hay aumentos muy significativos en el presupuesto universitario, pero luego el gasto que se hace de esa inversión no es el más adecuado, y entonces eso supone que también tiene que haber un equipo que estudie muy seriamente cómo aumentar la inversión, pero al mismo tiempo cómo mejorar la racionalidad del gasto que se hace de esa inversión. Serían las 3 propuestas. Atilio, en la región se están publicando mucho, cada país publica, cada universidad publica, pero hay precarios procesos de circulación de estas publicaciones en la región. Es decir, muchas veces no llega, por ejemplo, a Venezuela todo lo que se publica en las universidades de Argentina, de Chile o de Brasil, o lo que se publica en Venezuela, tenemos alguna dificultad para que llegue al cono sur, a Centroamérica o al norte. ¿Cómo mejorar, a partir de tu experiencia, tanto en Claxo, en el PLET, como docente y como investigador, cómo mejorar esos procesos de circulación de las publicaciones en la región? Mira, yo creo que habría que pensar ahí en un organismo regional, ¿no es cierto?, que tuviera a cargo favorecer la circulación de esas publicaciones. Hoy en día esa cuestión es bastante más sencilla de lo que era en el pasado, porque con los desarrollos tecnológicos de la Internet y sobre todo de la producción de libros, que ha sufrido una extraordinaria revolución, hoy en día es posible que tú, por ejemplo, un libro que publiques en Venezuela, se puede hacer un convenio
muy fácilmente, y ese libro puede ser publicado, digamos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, a muy bajo costo, porque es un libro que ya está armado, no tienes que hacer la composición, no tienes que hacer la edición, simplemente tienes que tener el papel y una impresora computadorizada. Pero bueno, pero no tenemos todavía ese organismo. Un poco yo traté, cuando estuve como secretario del Claxo, de avanzar en esa dirección, pero bueno, fue muy difícil. Hay muchos prejuicios, por ejemplo, hay temas de derechos de autor. Muchos autores de libros no quieren saber nada con esta iniciativa porque dicen, bueno, pero yo entonces pierdo mis derechos de autor, ¿cómo sé cuántos libros se van a publicar si yo los mando de Venezuela a Chile, a Bolivia, a Ecuador? ¿Quién me va a rendir cuentas? Digo, este es un obstáculo serio con los cuales nos hemos tropezado, pero creo que habría que hacer un esfuerzo muy fuerte para avanzar, porque en realidad nosotros tenemos una enorme ventaja potencial, que es un continente que prácticamente tiene una lengua común, porque inclusive hoy en día la frontera lingüística entre Brasil y el resto de América Latina se ha ido diluyendo, ¿verdad? Ya no es como antes. Hoy en día podés publicar un libro en castellano que en Brasil va a circular bastante bien, y lo mismo un libro en lengua portuguesa, tal vez un poquito más difícil, pero también podría circular en el resto de América Latina. Pero para eso tenés que armar una red de editoriales universitarias sincronizadas. Se requiere hacer un esfuerzo importante, pero que yo creo que puede tener un éxito notable en favorecer el mutuo conocimiento de todos nosotros, que realmente es un problema muy serio por momentos, ¿no? Atilio, para ir cerrando este primer contacto internacional, nos gustaría que dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras venezolanas y venezolanos que están en sus aulas, en sus planteles, con sus comunidades, discutiendo todo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación de nuestros sistemas educativos para alcanzar mayores niveles de inclusión. Bueno, yo les quiero mandar un gran abrazo solidario, digamos, a todos los docentes, profesores, investigadores de las universidades venezolanas. Sé que están pasando por un momento muy difícil, porque arrecia la ofensiva brutal del imperialismo y de la derecha más cavernícola de Venezuela, para tratar de poner fin a un proceso emancipador, liberador, como el que se inició con la elección del comandante eterno a fines del año 1998. Y lo que les digo es que toda América Latina está pendiente de ustedes. Sabemos de que están dando una batalla enorme en condiciones muy adversas, pero sabemos de que ustedes tienen un temple muy especial, que no se van a arredrar por las dificultades y los obstáculos, y que realmente van a utilizar esa gran imaginación que tienen para combinar, ¿verdad?, los esfuerzos necesarios para garantizar una educación de calidad para los jóvenes universitarios de Venezuela. El avance ya ha sido notable. Tal vez ustedes que están todos los días ahí no se dan cuenta, pero quienes visitamos Venezuela periódicamente nos hemos dado cuenta en estos 15 años cómo ha evolucionado para bien y cómo el esfuerzo de ustedes ha fructificado. Tal vez les pasa que como están todos los días enfrente a una misma realidad, no se percatan de lo mucho que ha cambiado y de lo bien que ha cambiado. Así que lo que les quiero decir es enviarles un abrazo solidario, felicitaciones por la tarea que están haciendo, e instarlos a que sigan dando esa batalla cotidiana que está toda América Latina acompañándolos. Hoy conversamos de este contacto internacional con Atilio Borón. Atilio, investigador, profesor titular de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales y uno de los más prestigiosos investigadores e intelectuales de la región. Gracias, Atilio, por este contacto, por haber compartido con los docentes venezolanos. Un abrazo a todos ustedes, los llevo en el corazón. Adiós.